Solca Guayaquil presenta Más Salud, Menos Cáncer, gracias a Móvil Hospital. Móvil Hospital, especializada en la comercialización de mobiliaria clínico-farmacéutico, equipos y dispositivos, trae al país innovación que transforma. Con el Cardex Vertical, revolución en la automatización de la logística farmacéutica hospitalaria. Contamos con equipos de vanguardia para equipar clínicas móviles e instituciones hospitalarias y la experiencia del grupo humano para garantizar un control preciso y entregas eficientes. Móvil Hospital es el socio estratégico que lo hace posible. Móvil Hospital, comprometidos con la calidad. En esta lucha somos más que el cáncer. En Solca tenemos más de 70 años de experiencia en su detección y lucha, con equipos y profesionales altamente especializados, y nuestra capacidad de atención sigue ampliándose. Aquí sabemos cómo pelear por tu vida. Solca, somos esperanza de vida. Bienvenidos a Más Salud, Menos Cáncer. Acompáñanos a descubrir todo lo que Solca Guayaquil tiene para acompañarte, para ayudarte a transitar por este momento difícil que a lo mejor lo estás viviendo con un familiar o en carne propia. Bienvenidos entonces, y damos la bienvenida también a la doctora Bella Maldonado. Ella es hematóloga, directora de UTMO. ¿Qué es UTMO? La Unidad de Trasplante de Médula Ósea. Bienvenida, doctora, qué Gracias, gusto verla. Unidad de trasplante, parece mentira, en Ecuador ya hablamos de trasplante y lo realizamos. Así es, hablamos de trasplante y lo realizamos desde hace 18 años. Así es. Sí. Desde junio del 2006 realmente nuestro hospital abrió el área de trasplante. Bueno, inicialmente se la mencionaba como unidad de trasplante de médula ósea, pero en el mundo actualmente ya esa terminología como que ha quedado en desuso y más bien se dice trasplante de progenitores hematopoyéticos. ¿Por qué? Porque inicialmente el trasplante era propiamente obtenidas las células desde la médula ósea, o sea, hacíamos una cantidad de punciones en la cadera y extraíamos los progenitores hematopoyéticos desde allí y los administrábamos. O sea, uno mismo era el donante. O el propio donante o uno extraño, o sea, un hermano 100% compatible, o alguien que no sea emparentado, pero que extraíamos los progenitores directamente desde la médula. Entonces, por eso tenía esa terminología, trasplante de médula ósea. Actualmente, bueno, desde hace algunos años ya, estos progenitores son estimulados con una medicación que ponemos al donante, son estimulados, o al propio paciente también, estimulamos a la médula y la forzamos a producir más células medulares de las que normalmente produce. Y entonces llega un momento en el que se dibuja la curva de producción de tal manera que ya no caben esas células en la médula y pasan a la sangre. Y entonces en el momento en que están en la sangre ya nosotros monitorizamos eso y ya ponemos un catéter especial que va directamente a una vena gruesa del corazón y extraemos esos progenitores directamente desde la sangre periférica ya, pero que fueron producidos en la médula. Entonces ese trasplante ya se llama progenitores hematopoyéticos obtenidos desde la sangre periférica. Correcto. Y también hay los progenitores obtenidos directamente desde del cordón umbilical, desde la sangre del cordón. Entonces esos son también un trasplante de progenitores hematopoyéticos obtenidos desde la sangre de cordón umbilical. Entonces ya la terminología ya no queda, ya nos quedamos cortos si decimos solamente trasplante de médula ósea. Entonces por eso la terminología correcta es trasplante de progenitores hematopoyéticos. No puede haber rechazo, ¿verdad? Porque corresponde a la misma persona. Cuando es del propio paciente, pues no hay rechazo normalmente. Pueden haber rechazos de otros tipos inmunológicos quizás, pero no celular, porque el organismo las reconoce como propias y no las rechaza. No así el trasplante alogénico, que ese sí es con un donante preferible de su hermano 100% compatible. Eso quiere decir un trasplante alogénico
HLA idéntico, eso es lo que conocemos con ese nombre. Entonces, es verdad que si es 100% compatible, tiene mucho menos chance de rechazar, porque se supone que están compartiendo todos los alelos. Pero de todas maneras, al momento de infundir las células y después, el organismo, al injertar esas células, puede reconocerlas como extrañas y rechazarlas. Esa es una de las complicaciones más temidas en el trasplante halogénico. Claro. Eso se conoce con el nombre de enfermedad de injerto contra receptor o de injerto contra huésped también. ¿Quiénes llegan a esta instancia? Bueno, la indicación del trasplante está dependiendo de qué tipo de trasplante vas a optar. El trasplante autólogo es para el paciente que tiene una enfermedad que no afecta su médula o que ya dejó de afectar su médula, como por ejemplo el linfoma, Hodgkin o no Hodgkin, si es que esto no le ha ido bien con el tratamiento convencional, porque la mayoría de ellos, pues, son los Hodgkin al menos, son súper respondedores a la quimio y solamente un 10% por ahí que no responde, pues el que tiene que someterse a un trasplante. Pero los que poseen, o sea, los que son diagnosticados de un linfoma no Hodgkin, en cambio, sí tienen un poco más de indicación. Pero todos, tanto linfoma Hodgkin como no Hodgkin, tienen indicación de trasplante en el momento en el que recaen. Si ellos recaen, pues ya tienen necesidad de trasplantarse. Sin embargo, actualmente los protocolos de tratamiento, en su mayoría, para el linfoma y para el mieloma, contemplan una consolidación con un trasplante autólogo. O sea, le dan 4 o 5 ciclos de quimioterapia y consolidan esa remisión que han ganado con la inducción, la consolidan con un trasplante autólogo. Entonces, extraemos las células en el momento en que no hay enfermedad, ¿verdad? Le dan el tratamiento, extraemos sus células en el momento en el que están teóricamente bien, sin enfermedad, las congelamos con un procedimiento de criopreservación especial y las almacenamos a menos 196 en nitrógeno líquido, las podemos mantener allí de largo, o sea, más de mínimo 18 años pueden permanecer ahí las células. Ah, es un montón. Sí, entonces al paciente continúa con su tratamiento, con su esquema de tratamiento, entonces ya le toca consolidar con un trasplante. Entonces allí viene a la unidad, nosotros le administramos un acondicionamiento que consiste en una administración de quimioterapia en altas dosis especial para esta patología y le devolvemos sus células para que se rescate su médula. Entonces esa quimioterapia en altas dosis permite que toda esa enfermedad residual que pudiera haber quedado con el tratamiento convencional pues se muera. Claro. Y entonces limpia todo su organismo, pero también limpia su médula, que si no tuviéramos guardadas esas células pues no tendríamos con qué rescatar. Claro. ¿Cuántos trasplantes ha realizado mi doctora? Bueno, nosotros en la unidad hemos realizado ya 411 trasplantes en este tiempo en el que tenemos. Entre trasplante autólogos, trasplantes halogénicos con donante emparentado HLA idéntico y también 19 con trasplantes con progenitores obtenidos desde la sangre de cordón umbilical. Y estas estadísticas van a crecer porque sé que Solca se está preparando. Pues sí, sí. Estos 17, casi 18 años hemos permanecido con una unidad que cuenta con 5 habitaciones. Entonces podemos trasplantar 5 a la vez. Pero claro, estos procedimientos, realmente el autólogo tiene una hospitalización media de 21 días. Y el halogénico puede llegar a 30, 35, hasta 45 días. Y el cordón puede pasar de este tiempo de hospitalización. Entonces, claro, trasplantamos 4 o 5 a la vez, pero se llevan un mes de hospitalización. Entonces, por eso es que en este tiempo pues hemos hecho 401 trasplantes exitosos, gracias a Dios. Manejamos una sobrevida comparable con los centros internacionales. Nuestros resultados han sido presentados en Estados Unidos y en Europa y vamos ahí a la par. Ay, qué hermoso. Y ahora, claro, estamos en crecimiento, todo el hospital está en crecimiento. Se emociona usted, sí, me encanta, doctora. Es una bendición eso para nuestros pacientes que tienen indicación de este procedimiento al menos, pues vamos a crecer a 20 habitaciones. Es una barbaridad. Sí, y eso no es todo, o sea, no solamente es el crecimiento físico, sino también el técnico, porque ofreceremos un trasplante que hasta ahora no hemos podido ofrecerlo por falta de infraestructura propia acá en el país.
Entonces, hasta ahora, todos los pacientes que no tienen donante, o sea, que no tienen un hermano histocompatible, porque son hijos únicos o porque no son compatibles. A veces hay familias de 9 hermanos y son compatibles entre los hermanos y no con el paciente. Entonces, para esos pacientes, pues sí que es una noticia extraordinaria poder ofrecerles ahora el trasplante haploidéntico. ¿Qué quiero decir con ello? Que pueden compartir un haplotipo y no necesariamente ser 100% compatibles con su donante. La verdad es que no lo entendía. Entonces, allí, mira, realmente se hace un estudio que se llama HLA, son las siglas, de antígeno leucocitario humano, que es quien te dice, en el cromosoma, te dice que eres compatible o no. O sea, si es que en la A de ese examen, en la A, en la B y en la C, por ejemplo, en la A tiene 1, en la B tiene 2 y en la C tiene 3, tu donante tiene que tener en la A1, en la B2 y en la C3. Que no siempre ocurre eso. Las estadísticas dicen que de una generación el 25% pudiera. O sea, de 4 hermanos, uno pudiera jugarle la lotería y ser tu que no tiene nada que ver con el grupo sanguíneo. No tiene nada que ver con el grupo sanguíneo. Es más, la incompatibilidad sanguínea no contraindica la donación. Ah, eso es interesante. Hemos tenido cantidad de casos en los que son incompatibles en grupos sanguíneos, sí nos dan un poquito más de trabajo, pero que igualmente les ha ido muy bien. Vamos a un pequeño corte, no se muevan, es la doctora Bella Maldonado, hematóloga, y estamos hablando acerca de UTMO, esta unidad de trasplante de médula ósea que realmente está muy, pero muy interesante, no se vayan. Mi diagnóstico es de leucemia linfoblástica aguda. En el año 2012 me realicé un trasplante de médula ósea y ¿para qué puedo decir? Gracias a Dios estoy aquí. Mi trasplante fue con donante, yo no me realicé autotrasplante, me donó mi hermana con el 99.9% de compatibilidad. Hicimos los exámenes correspondientes, pues y gracias a Dios ella salió compatible. Durante una semana me realicé quimioterapias fuertes, pero gracias a Dios pude con ello. Después de eso vino el proceso de trasplante de médula ósea, donde todos los médicos estaban visualizando que no existiera ningún tipo de anomalía en el procedimiento. Duró aproximadamente 1 a 2 horas en lo que pudo llegar la médula a mi cuerpo y de ahí hubo un proceso de 21 días donde no hubo rechazo de médula. La razón por la cual estemos aquí nosotros es también por el apoyo de nuestras familias, el personal médico, la atención de calidad y de calidez, porque realmente los médicos de Solca, los enfermeros de Solca tienen vocación para esto. Estoy muy feliz de estar aquí, de poder expresar a las personas cómo ha sido mi experiencia en Solca, toda la paciencia, la dedicación que han tenido los médicos conmigo y con muchos pacientes. Creo que absolutamente todas las personas que nos hacemos atender en Solca podemos decir que tenemos más que un médico, más que una enfermera, tenemos un amigo o una amiga que siempre está al pendiente de nosotros. Móvil Hospital, especializada en la comercialización de mobiliaria clínico-farmacéutico, equipos y dispositivos, trae al país innovación que transforma. Con el Cardex Vertical, revolución en la automatización de la logística farmacéutica hospitalaria. Contamos con equipos de vanguardia para equipar clínicas móviles e instituciones hospitalarias y la experiencia del grupo humano para garantizar un control preciso y entregas eficientes. Móvil Hospital es el socio estratégico que lo hace posible. Móvil Hospital, comprometidos con la calidad. En esta lucha somos más que el cáncer. En Solca tenemos más de 70 años de experiencia en su detección y lucha, con equipos y profesionales altamente especializados, y nuestra capacidad de atención sigue ampliándose.
Aquí sabemos cómo pelear por tu vida. Solca, somos esperanza de vida. Continuamos en Más Salud, Menos Cáncer, recordándoles que pueden vernos a través de Canal 14 en Stream, en Claro y en CNT. Además, obviamente en nuestra plataforma www.oneplus.tv. Doctora, el tema del cordón umbilical, ¿es una limitante hasta determinada edad? ¿Ya no es lo mismo, no funciona, no alcanza la dosis? Ya, el trasplante con progenitores obtenidos desde la sangre de cordón umbilical realmente tiene sus ventajas y sus desventajas. Ok. Ahora se ha venido un poco abajo la utilización de estas células. ¿Por qué? Porque las ventajas que tienen son que sus células, las células que tenemos desde la sangre de cordón umbilical son un poco inmaduras y entonces tienen mucho potencial y no son muy antigénicas, entonces no tienen mucho chance de rechazar, lo cual es una gran ventaja. Yo en los trasplantes que he hecho con cordón umbilical, ninguno de ellos ha hecho rechazo. Sin embargo, siempre administramos medicación para ello. Pero la gran desventaja que tiene el cordón es que tenemos que conformarnos con la cantidad de células que viene en su interior. Entonces, hay ginecólogos, obstetras, que al momento del parto quieren aprovechar toda la sangre del cordón para el niño que está naciendo, lo cual es muy loable. Entonces, ya realmente nos queda en el cordón y placenta muy poca celularidad. Entonces, claro, esa celularidad normalmente va bien hasta un niño que tiene máximo 30 kilos. La literatura dice hasta 40 kilos, pero en mi experiencia veo que hasta los 30 kilos está bien, porque nosotros tenemos que cumplir con una dosis por kilo de peso del receptor. Entonces, para un adulto, por ejemplo, que generalmente tiene más de 40 kilos, pues un cordón le quedará insuficiente. Y ya para él tendríamos que buscar 2 cordones y encontrar un cordón que tenga una aceptable compatibilidad, porque, claro, como te mencionaba anteriormente, se puede jugar con incompatibilidad y podemos trasplantar hasta 4 de 6, o sea, unas 2 incompatibilidades, 2 haplotipos incompatibles. Entonces, eso es la ventaja, pero la desventaja es que la celularidad muchas veces es insuficiente. Y claro, ya encontrar 2 cordones compatibles para una misma persona, pues ya es un poco más difícil. Y ponerlos un poco dispares, pues ya tiene chance de rechazar. Entonces, nosotros, por eso mismo, el mundo, no solamente nosotros ya siempre vamos un poquito más atrás, ¿no? El mundo ya lo hace con el haploidéntico, que actualmente nuestra gente se tiene que ir para España, se tiene que ir para Colombia o se tiene que ir para Argentina, tenemos diferentes proveedores, a hacerse este trasplante cuando no tiene donante. Entonces, se ha visto que este es el trasplante que está ofreciendo mucho más que el trasplante de cordón umbilical. Entonces, ¿quiénes pueden optar por esto? La mayoría de los pacientes, porque siempre tienen o una hija o un hijo o un hermano, o los progenitores, en el caso de niños, que los progenitores todavía son jóvenes, que comparten un haplotipo. Y entonces, claro, si comparten su haplotipo, pues pueden donarle. Es verdad que este trasplante es mucho más complejo que los anteriores, porque claro, si el que te explicaba hace un momento, el HLA idéntico, igualmente se somete al riesgo del rechazo cuando las células son reconocidas como extrañas. Imagínate tú el que no es 100% compatible, porque este trasplante haploidéntico es eso, que solamente compartan un haplotipo, ya basta. Y entonces sí nos someteremos al mayor riesgo del rechazo. Sin embargo, actualmente hay una gran gama de medicación anti-rechazo que nos ofrece mayor seguridad, entre ellos la ciclofosfamida post-trasplante. Doctor, nos habla con todos los términos médicos. ¿Quiénes se trasplantan más, a los niños o a los adultos? Bueno, normalmente se deben trasplantar más los adultos. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el trasplante más necesario, más requerido? Es el que es hecho para enfermedades hematológicas malignas, entre ellas las leucemias, ¿no? Las agudas y algunas crónicas también, que se agudizan y entonces necesitan trasplante. Si la médula está comprometida, pues el trasplante es el halogénico, el requerido. Entonces, en los niños,
90%, hay estadísticas que le dan un poquito más, hasta el 15% no le va a funcionar el tratamiento convencional. ¿Por qué? Porque al momento del diagnóstico tienen factores de riesgo, como por ejemplo una edad, si están por debajo del año o si están por arriba de los 10 años, en los niños es de riesgo. Si tienen una translocación cromosómica que se conoce con el nombre de cromosoma Filadelfia, por ejemplo, es de muy alto riesgo. La translocación 411 de muy alto riesgo. Entonces ya nosotros al momento del diagnóstico ya identificamos estos factores de riesgo y ya encasillamos a ese paciente en un grupo de riesgo que ya no es estándar, que ya necesita, aparte del tratamiento convencional, consolidar con un trasplante halogénico. Entonces, en los niños el tratamiento convencional les ofrece hasta el 90% de chance de curación con el tratamiento convencional, que es largo, pero seguro. Hablando de largo, ¿en cuánto tiempo, doctora, usted puede decir ya no va a tener rechazo, no va a presentar? En el caso del trasplante, bueno, el primer año es riesgoso todavía, o sea, se puede esperar todavía un rechazo tardío, pero los peores son los agudos e hiperagudos, ¿no? El hiperagudo es durante los 100 primeros días, o sea, durante la hospitalización del trasplante se puede dar ya señales de rechazo, gastrointestinales o cutáneos, entonces ya uno ya evidencia allí, pues ya tiene que dar un tratamiento mucho más intensivo para el rechazo. Pero el agudo puede llegar hasta los 100 días, que son los 3 primeros meses, entonces que son de mucho cuidado. Entonces por eso los 3 primeros meses siempre tenemos un contacto continuo con el paciente, del halogénico, ¿no? Claro. Entonces, en cambio en los adultos, este porcentaje como que se invierte y son el 10 al 20% que se curan con el tratamiento convencional y el resto tiene que avisorar por un trasplante en algún momento. Interesante. ¿Cuántas personas conforman, y ahora van a crecer, la unidad 1? Bueno, pues actualmente pasamos de 30 personas entre el personal médico, de enfermería, auxiliares de enfermería. Un pequeño ejército. Sí, también tenemos nuestras secretarias, administradoras. Eso Claro. Es Y ahora esto va a crecer seguramente, si crecen las salas. Técnicos de manipulación celular, que tenemos Claro. 3 técnicos de manipulación celular. Y ahora, claro, vamos a crecer con 20 camas y una área de manipulación celular nice. De esa quiero que me hable, a ver, porque también hace pocos días hablamos de un banco de sangre, o sea, es enorme el crecimiento y es en todas las áreas. Sí, sí, sí. Bueno, el banco de sangre va de la mano con el paciente Claro. trasplantado porque nosotros tenemos altos requerimientos, nuestros pacientes tienen altos requerimientos de productos sanguíneos, pues en cualquiera de las etapas. Claro. Entonces, pero nosotros tenemos en el área de manipulación celular, actualmente tenemos el área de extracción en la que viene el hermano que le va a donar o el propio paciente que va a donarse sus células. Extraemos con una máquina separadora de células especial también, a través de un catéter que es propio para este procedimiento. Extraemos las células progenitoras, tenemos una área de procesamiento celular en el cual con una cabina de flujo laminar pues hacemos la manipulación celular para reducir volumen, para hacer concentración celular y para criopreservar, para ponerle una medicación que hace que esas células no se cristalicen en la congelación y no se mueran. Y luego almacenamos, tenemos un área de almacenamiento que contamos con containers de nitrógeno líquido, o sea, tenemos un congelador programado en el cual va congelando de manera programada las células para que no se destruyan. Y luego las almacenamos. Entonces todas estas áreas las tenemos actualmente, pero en un área mucho menor. Y ahora vamos a tener inclusive, aparte de estas áreas, un área blanca en la cual vamos a hacer una manipulación celular especial, que es con selecciones celulares, para hacer infusión de linfocitos y, ¿por qué no?, manipulación para células linfocíticas para trabajar con las CAR T-cells con el extranjero. Más de 400 trasplantes, sí. Son más de 400 historias. Sí, 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 muchas historias maravillosas realmente. ¿Se le viene alguna a la memoria así que diga, yo sé que todas de alguna manera, muchas. Uno se queda un poquito en cada una de ellas, ¿no? Muchas, yo creo que las que mencionaría son los primeros trasplantes. El primer trasplante autólogo fue hecho en un jovencito que tuvo un linfoma no Hodgkin
en recaída. ¿En recaída? Sí. Bueno, la unidad va a tener 18 años próximamente, pues él tiene ese tiempo, porque fue el primer trasplante autólogo que hicimos, y él actualmente es médico, eligió la oncología, hizo su especialidad en Argentina y se quedó en Argentina. Tiene que regresar, ¿eh? Lo necesitamos. Sí, se quedó sirviendo en Argentina y claro, acá será súper bienvenido. Qué hermoso. El primer trasplante halogénico fue una leucemia mieloide aguda en un paciente que vivió muchos años después del trasplante y ya tenía una edad mayor. Y el primer trasplante de cordón umbilical, un niñito de 8 años, cuando lo trasplantamos, que ahora es un maravilloso adulto. Guapísimo. Ay, qué hermoso, doctora. Qué hermoso. Les dije cuando comenzamos el programa que quería que nos acompañen para que escuchen de la voz de los protagonistas todo lo que Solca Guayaquil está haciendo para los diferentes tratamientos. La verdad es que es maravilloso. ¿Qué se me escapa, mi querida doctora? Bueno, pues yo creo que lo que sería digno mencionar es el fomento o la promoción de la donación. Muy bien. Que espero lo hayan hecho también cuando presentaron lo de Banco de Sangre. Sí. Porque eso es lo que nos falta mucho en nuestro medio. Yo creo que en toda Hispanoamérica igual pasa. Que le tenemos un poco de temor, hay mucho mito en cuanto a la donación. Pues eso también pasa con los progenitores hematopoyéticos. La gente tiene mucho miedo a donar, lo cual no es dable porque al donante realmente no le pasa nada en absoluto. La administración de la medicación para forzar a su médula a producir más células medulares que de costumbre, pues no trae ningún efecto colateral severo, ninguno. A lo mejor le duele un poco los huesos porque estamos forzando a su médula a producir. Entonces, pero de eso no pasa, que con un analgésico que le damos, pues se fue. Y en cambio hace tanto bien donar una vida, porque eso sí es una vida, darle la oportunidad de que ese paciente no muera allí, sino que le dé los años que Dios le permita vivir luego, pues eso es grandioso. Entonces, yo pienso que eso no podemos dejar de decirlo, que hay que fomentar la donación, hay que crear la cultura de donación realmente en nuestro medio. Que no pido a que vayan ya mañana a donarme la médula, que no, pero que al momento en que nosotros lo necesitemos, pues estén aptos. Claro, que acudan. Bueno, indicamos la vez pasada con el Banco de Sangre que hay en página web, que de hecho la vamos a poner aquí en generador. Ustedes pueden comunicarse a los teléfonos de Sol. Hay mil maneras. Doctora, que Dios me le bendiga esas manitos. Y la tengamos nuevamente en cualquier momento aquí, a trabajar con fuerza en esa nueva unidad. La verdad es que es redundante porque conozco su capacidad de trabajo y realmente de las personas que trabajan 24/7. Un gusto enorme. Gracias, Anita. Espero que les haya servido, que se hayan informado y que sigan atentos a Más Salud, Menos Cáncer, una iniciativa de Solca Guayaquil. El diagnóstico es un mieloma múltiple, es una enfermedad que no tiene un origen determinado, son pacientes mayores de 60 años en la mayoría de las veces que se presentan, más común en el hombre. A mí me hicieron un trasplante de células madres, células que fueron primero un proceso de extracción de las células del plasma y de las células madres que fue hecho en la unidad de recolección aquí. Tuve que estar ingresado, aislado unos días. Ya, posteriormente a eso, después de unos meses, vino el trasplante de células madres que fue hecho en la unidad de aquí del trasplante. Igual tuve que estar ingresado algunos días para el proceso de trasplante. Esto tiene un proceso de preparación desde la parte anímica, emocional del paciente hasta la parte física. Calificar un servicio como la unidad de trasplante de médula de Solca Guayaquil, decir excelente, yo creo que es calificar un servicio, pero yo creo que hay ciertas cosas que no las puedes tú calificar, que es el cariño, el aprecio y el amor que ponen cada uno del personal que trabajan aquí, desde sus médicos hasta los chicos que trabajan en el área de limpieza.
tienen un compromiso muy grande y esos valores, ese cariño, ese amor, usted no lo puede calificar. Por eso, si hay alguna palabra que se pueda decir, excelencia, queda corta. Porque la excelencia, como le digo, es calificar un servicio. Y esto está por encima de eso. Móvil Hospital, especializada en la comercialización de mobiliaria clínico-farmacéutico, equipos y dispositivos. Trae al país innovación que transforma. Con el Cardex Vertical, revolución en la automatización de la logística farmacéutica hospitalaria. Contamos con equipos de vanguardia para equipar clínicas móviles e instituciones hospitalarias y la experiencia del grupo humano para garantizar un control preciso y entregas eficientes. Móvil Hospital es el socio estratégico que lo hace posible. Móvil Hospital, comprometidos con la calidad. En esta lucha somos más que el cáncer. En Solca tenemos más de 70 años de experiencia en su detección y lucha, con equipos y profesionales altamente especializados, y nuestra capacidad de atención sigue ampliándose. Aquí sabemos cómo pelear por tu vida. Solca, somos esperanza de vida.